gente, en el día de hoy nos encontramos todo el Team Qualitic aquí en Beijing, ya que nos ha invitado Xiaomi unos cuantos días a conocer la ciudad y a crear contenido por aquí. Así que hoy os vamos a enseñar lo que para nosotros al menos son los 5 spots más instagrameables de foto y vídeo en la capital china. Tenemos ganas de explorar, tenemos ganas de crear mucho contenido, así que vamos a ver qué nos depara estos días. Vale, acabamos de llegar a uno de los spots con estética moderna que os queríamos enseñar y es el llamado Galaxy Soho, que es un centro comercial, pero como veis con una estética bastante peculiar y llamativa. Y es curioso porque este espacio de aquí hace años, cuando yo estudiaba en una de las materias que se llamaba diseño, lo estudiamos por la diseñadora concretamente, que se llama Zaha Hadid. Resulta que es una diseñadora y arquitecta también que se dedica a hacer todo este tipo de edificios con estructuras bastante peculiares alrededor del mundo. Que yo me acuerdo que cuando me lo enseñaron dije, no sé cuándo, pero a mí algún día me gustaría verlo en persona. Y es que este peculiar edificio, además de tener cafeterías, restaurantes y toda la parte de centro comercial, son oficinas. Todas las plantas que veis por aquí arriba son oficinas donde trabaja gente. Y es que sin duda uno de los mejores momentos del día en el que podéis venir a este lugar, además del atardecer, que es el momento en el que estamos ahora, es a la noche, porque todo esto que veis por aquí se ilumina, todos los paneles blancos se iluminan y bueno, os voy a dejar unas imágenes, pero es un espectáculo visual. Y bueno, ya os dejo dar la chapa porque con este pedazo de lugar que tenemos por aquí vamos a empezar la creación de contenido, a ver qué sacamos. Vale, Jordi, ¿qué has hecho por ahí? He hecho una panorámica para aprovechar un poco los edificios que molan mucho, que tienen como mucha simetría y tal. Y luego también para coger en primer plano las flores. Están bastante chulos los tulipanes y así tiene un punto de contraste entre lo natural y lo arquitectónico. Y no, chulo, chulo. Muy guay. Vamos a hacer un fashion video, ¿vale? Y vamos a empezar el vídeo con una transición. Es una rotación con el móvil, que ahora lo veréis. Vale. Entonces, cuando haga este movimiento, lo vamos a cambiar de localización y vamos a hacer la transición ahí y hacer el cambio. Vale, y ella tiene que poner la mano así, ¿no? Exacto, ella tiene que poner la mano así y yo simplemente hago este movimiento en los dos lugares. Entonces, en edición vamos a hacer un corte y se va a hacer una transición como de cambio de localización. Vale, es curioso porque antes de venir aquí a Beijing creíamos que iba a haber más turistas porque bueno, al ser la capital de China pues, lo intuíamos, pero estamos notando como que por las calles en general no hay mucha gente de otros países y menos españoles, al menos en esta época del año, y nos ha sorprendido porque bueno, en lugares así cuando aparecemos 5 o 6 personas españoles con cámaras nos podemos además a grabar y no somos chinos, la gente, mucha de la gente nos acaba mirando, pero es normal porque somos una minoría aquí. Pero bueno, en general también hay que decirlo y es que todos los chinos son muy educados, seas del lugar que seas, no hay ningún tipo de problema. Simplemente muchos te miran por curiosidad porque no están acostumbrados, igual depende de la zona, a ver gente de otros países y bueno, que es completamente normal como pasaría en cualquier lugar. Vale, nos acaban de traer aquí un restaurante de barbacoa en China. Vamos a dejar que nos sorprendan. Somos bastantes carnívoros aquí con hambre y eso es peligroso, así que a ver qué nos traen. Vamos a probar con uno de estos, a ver qué tal. ¡Wey! ¡Oh, de vos! Vale, nos acaban de traer la animalada de comida que pedimos. A ver, buena pinta tiene, ¿no, chavales? ¿O qué? Sí. Vamos a darle. Como veis, tipos de carne no faltan. Thank you, Eric, for the recommendation. Teníamos ganas de meternos una buena comilona aquí en China, así que creo que hoy va a ser el día del estreno. Vale, acabamos de irnos del Galaxy Soho y nos estamos dirigiendo al siguiente spot con estética moderna, futurista, por así decirlo, y es Sanlitun. Sanlitun, según leímos, es uno de los espacios de entretenimiento aquí más grandes que hay en Beijing. Básicamente hay muchísimos bares, restaurantes, zonas de ocio en general. Y según vimos en fotos de Google, pues bueno, hay muchos edificios, paneles LED con los que poder jugar a la hora de hacer fotos y vídeos, así que creo que va a estar bastante guay. Bueno, como veis, this is Beijing, todo el rato es gente y gente y gente. Se nota que es una de las ciudades más pobladas del mundo porque ya simplemente en esta calle no paran de pasar motos cada 2 por 3 y se nota, yo creo que está saliendo todo el mundo del trabajo porque la calle está muy ajetreada. Bueno, pues acabamos de llegar, como veis, esto es un centro comercial, según vemos hay mucha gente de la ciudad, además hoy es viernes aquí pasando el rato, paseando. Creo que vamos a poder sacar algo interesante porque es una estética... No sé cómo explicarlo, pero muy de gran ciudad china, moderna, bastante futurista, que nos mola. Así que vamos a buscar el spot que más nos interesa y a ver qué podemos sacar por aquí. Ahora quédate quieta, ¿vale?
Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I'll go soon, soon. Know as a child back in the womb. Y por cierto, algo relacionado con lo que os comenté antes de que apenas hay turistas en esta ciudad, y es que otra de las cosas que nos ha sorprendido es que, además de no haber turistas, puede ir relacionado, es que casi nadie habla inglés. Un idioma tan internacional que normalmente solemos usar casi todos para comunicarnos en cualquier país, aquí parece que al menos la gente con la que dimos no lo suelen estudiar, y algo tan sencillo como comunicarse para pedir una comida en concreto, un plato en un restaurante o pedir un transfer, se nos complica bastante porque, bueno, el chino y el español son dos idiomas completamente distintos, pero bueno, digamos que le da un toque más especial, más aventurero a este viaje por si fuera poco. Bueno, y un spot con estética tradicional y una de las 7 maravillas del mundo, al fin y al cabo, es donde estamos ahora mismo, la Gran Muralla China. Vale, mirad la caminata que tenemos por delante, son muchísimas escaleras y esto es solo el inicio, luego tenemos que ir todo por la montaña. Pero bueno, nos gustan los retos, por eso estamos aquí en China, así que vamos a darle cañita. Vamos a ver el team cómo se viene preparado, con calzado adecuado. Sí. Como estamos empezando la caminata y esto va a ser bastante intenso porque, o sea, por favor, mirad esto que tenemos por delante. Cuando me digo que la subida es bastante empinada, me refiero a esto, va a ser constantemente una subida así, y mirad, para estar solo en el inicio ya, lo que hemos recorrido, que es una barbaridad. Estamos aquí con Mikey, que hoy vamos a sufrir, pero bueno, esta noche al menos vamos a dormir bien. Seguro. Y todo sea por hacer fotos y vídeos creativos, ¿no? Eso es. Aquí, por enseñarle a la gente los buenos spots. Vamos allá. Vamos. Gente, de camino aquí leí que hubo un noruego en el 2009 que fue capaz de cruzar toda la muralla china andando. Cruzó más de 6.000 kilómetros acampando cada noche donde podía aquí y tardó aproximadamente 8 meses en conseguirlo. La verdad que ya leyéndolo por Google me parecía una auténtica hazaña, pero no os voy a mentir que no sabía que la muralla china tenía tanta pendiente, tantas escaleras y escaleras tan altas. Así que si ya cuando lo leí me parecía una hazaña, ahora que estoy yo probando a subirla con esta pendiente me parece una auténtica locura. La muralla china mide aproximadamente 8.000 kilómetros de longitud, aunque eso sí contamos la parte continua, es decir, la parte que es todo un paseo, por así decirlo, continuo, porque luego lo que es la muralla completa, que son varias paredes distribuidas a lo largo de China, son unos 21.000 kilómetros. Sí, habéis oído bien, 21.000 kilómetros. Ahora vamos a hacer una pequeña parada en una de las torres porque toca el momento creación de contenido. A ver, Jordi, ¿qué estáis montando por aquí ahora? Bueno, estamos montando una puerta y nada, ahora vamos a hacer un video trick así chulo. En vídeo, en foto, lo probaremos de diferentes maneras y bueno, capturando un poco la muralla china de fondo, que es bastante emblemático del país y tal. What's your name? My name is Yue Wutong. Hace poco, aproximadamente 2 meses, a Jordi se le viralizó una idea que es esta que veis por aquí, en la que hicieron con un libro una especie de puerta donde una vez la abrían con un hilo, aparecía un paisaje bonito, un atardecer, un hombre con un perro, así que nada, vamos a intentar simular esto de nuevo, pero con este paisaje tan bonito. Bueno, aquí tenemos a Geo Manager, a.k.a. Art Attack. El principal problema con el que nos estamos encontrando a la hora de hacer este vídeo creativo aquí en la muralla es el viento, que bueno, como hay un poco de altura sí que es cierto que pega bastante fuerte. Entonces a la hora de abrir la puerta no acaba de caer bien porque el papel vibra demasiado. Entonces hemos hecho un pequeño cambio de planes y en vez de hacer vídeo vamos a hacer una foto creativa y nos vamos a cargar la puerta. Va a ser una foto del papel con un agujero y de fondo la muralla china. Yo creo que puede quedar bastante guay. Vamos a ver. Así hay como más movimiento. Ponte un poco más a la izquierda. Bueno, gente, se acaba nuestra experiencia en la muralla china, estamos de vuelta al bus con un poco de prisa porque se va, pero bueno, ¿qué decir de este lugar? Evidentemente ya no solo si te gusta la fotografía o vídeo creativo, si quieres hacer buenas fotos, si te gusta China, te gusta un poco la historia, tienes que venir a este lugar porque es, como dije, una de las 7 maravillas del mundo, joder, que es una obra de la ingeniería jamás vista, es una muralla larguísima, la más larga del mundo que jamás se construyó y bueno,
tenéis que visitarla 100% si venís aquí a Beijing. Bueno, pequeño inciso, nos acaban de traer a un lugar bastante top de Beijing a cenar. Mirad lo que nos han puesto. Bueno, aquí tenemos un poquito de ensalada, algo que parece tomate, y aquí nos han puesto pato, que nunca lo he probado, pero pinta bastante bien. A ver, sinceramente, con lo bueno que está este lugar, tampoco nos podemos poner muy exquisitos porque es increíble y ya te das cuenta de que este lugar, la calidad y probablemente el precio sea bastante alto. Como nos ha invitado el equipo de Xiaomi, pues gracias. Otro de los spots con estética tradicional a los que tienes que venir si vienes aquí a Beijing, y al fin y al cabo una parada obligada también en China en general, porque es uno de los lugares más visitados de China, es la llamada Forbidden City o Ciudad Prohibida, que es donde estamos ahora mismo. Que bueno, si algo tengo que destacar de este lugar, por si decidís venir, es la cantidad de turistas que hay, que aunque ahora me he venido a una zona un poco más liberada, os aseguro que para lo grande que es este espacio, porque hay muchos palacios, hay muchísima gente. Así que veniros con tiempo y tener prevenido esto. Y probablemente os preguntéis por qué se llama así, porque a mí también me daba bastante curiosidad. Y es que en esta serie de templos y palacios durante 500 años aproximadamente vivieron lo que eran los emperadores de China. Entonces, como era un lugar tan difícil de acceder para la población china en general, a no ser que tuvieses una autorización del emperador, que os podéis imaginar lo difícil que era eso, se llamó la Ciudad Prohibida. Y para que os deis cuenta de la magnitud de estos palacios, que bueno, ya veis las dimensiones, es muy grande, y no solo es esto, sino que hay muchísimos más espacios y plazas. Se estima que aquí dentro hay más de 8.700 habitaciones contando todas las edificaciones, lo cual es una barbaridad. So all the people are regarded as the children, and then kind of like a, you know. Así que bueno, si queréis venir a un lugar donde haya templos con estética tradicional china como esto, este es el lugar. Vale, ahora como lugar extra acabamos de venir a un museo que hemos encontrado buscando por internet, que se llama Red Brick Art Museum, que es como una especie de museo de ladrillo rojo contemporáneo, donde hay, según vimos por fotos, bastantes estructuras extrañas, con formas raras que creemos que pueden quedar bien en el contenido, en las fotos y en los vídeos. Así que bueno, esto no estaba muy planeado, pero vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro, que puede ser interesante. A ver, la entrada la verdad que es bastante curiosa ya. Vale, estamos buscando un spot concreto que vimos en Google, a ver si lo encontramos. Mike, tú, te hicieron una estatua aquí, bro. Top. Vale, estamos buscando concretamente este spot, a ver si lo encontramos, porque todo tiene formas bastante similares, pero queremos este concreto, que creemos que podemos hacer algo guay. Vale, creo que lo acabamos de encontrar aquí. Hostia, está guapo, ¿eh? Sí. O sea, mola porque al fin y al cabo es un spot con mucha profundidad, un patrón, muchos círculos. Si algo caracteriza este lugar, después de tanto estrés, caos, en lo que es Pekín, una ciudad enorme con muchísimos coches, es la tranquilidad. O sea, mirad esto, animalitos, un lago, no sé, eso está muy bien, eso está muy tranquilo y parece mentira que esto sea Pekín. ¿Ves esta rotación así? Dios, qué velociraptor. Mucha práctica de Mickey. Chavales, ¿qué tal salió eso? Yo creo que puede ser un buen cambio. Let him cook! I said let him cook! Bueno, Brody, nos vamos ya de este lugar. La verdad que no teníamos muchas expectativas, ¿no? No nos lo esperábamos. No. Este lugar es de los típicos que vienes, que te encuentras así un poco por casualidad y que yo creo que tampoco es tan conocido, creo. No es tan conocido, creo. Bueno, como sabéis, el motivo principal por el que estamos aquí en China es porque Xiaomi nos ha invitado, y es que estamos en el Xiaomi Fan Festival anual, ya que se celebra el 14 aniversario de la compañía. Así que es por eso que hoy nos han invitado a las oficinas de la empresa aquí en Beijing. Nos las estarán enseñando, estaremos haciendo distintas cosas con el team de Xiaomi. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día. Bueno, Xiaomi es una de las marcas con las que empezamos a trabajar hace unos 4 o 5 años, así que mola mucho que nos hayan traído aquí en China, tenemos muy buena relación, me dan mucha libertad creativa para pensar en mis ideas, no tengo como muchos briefings en los que me marquen mucho las pautas y al final es un cliente que es de los con los que hemos trabajado mejor, llevamos una relación de muchos años y mola mucho, tío, hacer cosas así y que nos traigan de viaje y todo en general es una experiencia muy guay, tío. Vale, vamos a tener
una reunión ahora mismo con el equipo de Xiaomi de social media. Nos han hecho unas cuantas preguntas sobre, bueno, temas de redes sociales, cómo trabajamos, cómo posteamos el contenido, pero no tenemos mucho tiempo, nos vamos ya porque nos están esperando en otra sala, en otro edificio, para hacer un live streaming donde le van a hacer unas cuantas preguntas a Jordi en directo con Xiaomi fans, así que nos vamos para allá. Bueno, se acaban de traer ahora a este pedazo de set porque van a hacer un live streaming, van a hacerle unas cuantas preguntas a Jordi. ¿Qué vamos a hacer, tío? Bueno, nada, como veis, estamos aquí en un pedazo de estudio que nos han traído los de Xiaomi y nada, vamos a hacer un live stream, vamos a hacer como un concurso, tenemos que elegir unos ganadores y les van a regalar, no sé, unos productos y luego nos van a hacer unas preguntas sobre Xiaomi, sobre los productos que nos gustan más y tal, y bueno, básicamente eso. Rodri, ¿cómo fue eso? Bueno, pues estoy sudando mucho, tío. Me han hecho taparme los tatus con la sudadera y ¡fua! Hace un calor, pero bien, muy bien. Vale, ahora nos acaban de invitar a la Car Factory de Xiaomi, donde vamos a ver dónde se produce y fabrican el nuevo coche y el primer coche de Xiaomi, que es este que tenéis por aquí, que es el Xiaomi SU7. Que bueno, como veis por la parte estética, a mí al menos me gusta bastante. Vale, nos acaban de comentar que el coche Xiaomi es full eléctrico, que tiene 673 caballos y que la velocidad máxima que alcanza es de 265 km por hora. Así que bueno, como veis este bicho es bastante potente. Well, Xiaomi just invited. Bueno, aprovechando que los tenemos aquí, al menos vamos a montarnos a ver qué tal son las impresiones aquí dentro, ¿no? Pues la verdad que dentro se siente bastante cómodo, es bastante espacioso. O sea, mirad mis piernas, que mido 1,80 y estirado al máximo tengo bastante espacio. Evidentemente el asiento se puede regular para que llegues. Muy bien, la verdad que me acostumbraría a tener este coche, creo. Vale, llegó el momento de probar el coche, nos vamos a montar, nos van a hacer una prueba de testeo, a ver la velocidad, si es realmente lo que dicen, que yo creo que nos vamos a quedar pegados al asiento. Vale, chavales, vamos allá, estamos aquí con nuestro compañero el conductor. How many? You speak English? No. ¡Dale! ¡Dios! Es como que siento que me pego al asiento, no puedo, me cuesta mucho sujetar la cámara. Estamos haciendo curvas muy cerradas ahora. Y madre mía, acabamos de bajarnos y vaya locura de sensación. Es increíble que bueno, depende del pack que escojas, pero en torno a 20 y pico mil, 30.000 euros, que va a ser el precio que tiene en España, puedas tener un coche de estos caballos, con ese agarre a la carretera. La verdad que no sé, nos ha parecido increíble, nos han dado una vuelta por un circuito. Un circuito donde aquí el coche prueba la velocidad punta, como veis. Michaelus, ¿qué tal la sensación? Te acabas de montar en el coche, ¿cómo lo viste? Es increíble, sobre todo las curvas, cómo se... O sea, que no se va el coche, no se va. Creo que es de lo más rápido que he probado. El circuito tiene como curvas muy cerradas y bueno, he flipado bastante, la verdad. No me lo esperaba nada. Bueno, gente, acaba de finalizar ya el evento. La verdad que han sido unos días bastante interesantes aquí en Beijing, explorando la ciudad, creando contenido. Al fin y al cabo estamos a más de 9.000 kilómetros de España y eso se nota. Es un país y una ciudad en general muy distinta, con muchas cosas diferentes. Y eso sí, hay que agradecer al team de Xiaomi porque en todo momento, además de invitarnos aquí, han estado muy atentos constantemente, nos han estado ayudando con cualquier problema que teníamos. Así que gracias, team de Xiaomi, por el trato. Y por vuestra parte, ya sabéis, darle un like, guardar este vídeo, sobre todo si vais a venir o tenéis pensado venir a China, y suscribiros si queréis ver más contenido de este estilo, creación de contenido, viajes, rodajes. La aventura continúa y todavía nos quedan muchos lugares por descubrir. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!